El invierno en las fronteras septentrionales del Imperio Romano representaba un desafío que ponía a prueba la ingeniería, la logística y la resistencia física del soldado más allá de los límites humanos. Cuando las legiones cruzaron los Alpes y se adentraron en las densas selvas de Germania o las neblinosas tierras de Britania, el clima se convirtió en un adversario tan letal como las tribus bárbaras que acechaban entre los árboles. La supervivencia en estas regiones durante los meses de frío extremo no era fruto del azar, sino el resultado de un sistema meticulosamente diseñado para mantener la operatividad militar bajo temperaturas que los hombres del Mediterráneo nunca habrían imaginado soportar. El legionario romano, acostumbrado al sol de Italia, aprendió a transformar su entorno y su equipo para resistir el hielo, la nieve y el viento cortante de las fronteras imperiales. La vestimenta del legionario sufrió una transformación radical al enfrentarse a los climas del norte. Aunque la imagen tradicional muestra al soldado con una túnica corta y piernas descubiertas, la realidad en las guarniciones del Rin o el Danubio era muy distinta. El uso de la lana se volvió fundamental y los soldados comenzaron a superponer capas de prendas para retener el calor corporal. Debajo de la armadura, el legionario vestía el subarmalis, una prenda acolchada que no solo amortiguaba el peso de la lorica jamata o la lorica segmentata, sino que también proporcionaba una capa aislante crucial. Sobre la túnica de lana gruesa se popularizó el uso de las bracae, pantalones que los romanos habían considerado inicialmente como una prenda propia de bárbaros, pero que la necesidad climática impuso como un elemento indispensable de supervivencia. Estas prendas cubrían desde la cintura hasta los tobillos, fabricadas en lana o pieles tratadas para repeler la humedad. El calzado era otro punto crítico para evitar la congelación de las extremidades. Las famosas caligae, sandalias abiertas diseñadas para largas marchas en terrenos secos, resultaban ineficaces y peligrosas en la nieve profunda de las tierras del norte. Las evidencias arqueológicas, como las encontradas en el fuerte de Vindolanda, demuestran que los legionarios adaptaron su calzado utilizando calceos cerrados, botas de cuero que cubrían completamente el pie. Para combatir el frío, los soldados rellenaban sus botas con pieles de oveja o lana y utilizaban los udones, calcetines de lana gruesa tejidos con técnicas de aguja que mantenían la temperatura incluso cuando el cuero exterior se humedecía. La protección se completaba con el sagum o la paenula, capas de lana densa y pesada, tratadas con aceites o grasas naturales para hacerlas impermeables, permitiendo que el agua de lluvia o la nieve derretida resbalara sin penetrar en las capas inferiores de la vestimenta. El refugio constituía el pilar central de la estrategia de supervivencia invernal. En campaña, la construcción de un campamento fortificado o castrum era un ritual diario innegociable, incluso bajo tormentas de nieve. La capacidad de los legionarios para cavar fosos y levantar empalizadas en suelo congelado demostraba una disciplina de hierro. En los cuarteles de invierno permanentes, conocidos como hiberna, la ingeniería romana alcanzaba su máxima expresión para garantizar el calor. Las barracas de los soldados, diseñadas para albergar a un contubernium de 8 hombres,
se construían con paredes gruesas de madera o piedra y techos de paja o tejas que proporcionaban un aislamiento térmico superior al de las tiendas de cuero utilizadas en verano. En los fuertes más avanzados, el sistema de hipocausto, una red de canales bajo el suelo que distribuía aire caliente desde hornos centrales, no se limitaba únicamente a las termas, sino que en ocasiones se extendía a las habitaciones de los oficiales y a ciertas áreas comunes, asegurando que la estructura administrativa del ejército no colapsara por el frío. La alimentación desempeñaba un papel vital para mantener el metabolismo elevado y la moral alta durante los largos meses de oscuridad. La dieta del legionario en invierno se centraba en un alto aporte calórico. El grano, principalmente trigo y cebada, se transformaba en pan pesado o gachas que proporcionaban energía duradera. Las legumbres, como las lentejas y las habas, aportaban las proteínas necesarias, complementadas con el consumo de carne de ganado bovino, ovejas y cabras, cuyas grasas eran fundamentales para resistir las bajas temperaturas. El consumo de aceite de oliva, transportado en grandes ánforas desde las provincias del sur, se mantenía como una fuente esencial de lípidos. El vino, a menudo mezclado con agua caliente y especias para crear una bebida reconfortante, ayudaba a combatir la hipotermia y servía como antiséptico suave. La logística romana aseguraba que los graneros de los fuertes estuvieran siempre abastecidos antes de que los caminos se volvieran intransitables por la nieve, evitando así que el hambre diezmara a las tropas antes que el enemigo. La disciplina y la actividad física constante eran las armas psicológicas contra el letargo invernal. A pesar de las condiciones adversas, el entrenamiento no se detenía. Los legionarios realizaban ejercicios de combate, mantenimiento de equipo y reparaciones estructurales de manera continua. Esta actividad no solo mantenía a los hombres en forma para la primavera, sino que generaba calor corporal y evitaba la depresión derivada del aislamiento. La limpieza de las armas era una tarea obsesiva, ya que la humedad constante del invierno septentrional podía arruinar las espadas de acero y las puntas de las lanzas por la oxidación. El engrasado de los metales y el mantenimiento del cuero de los escudos con grasas animales eran actividades diarias que mantenían a la tropa ocupada y garantizaba que el equipo estuviera listo para cualquier incursión enemiga inesperada. La salud de la legión quedaba en manos de los Medici, quienes comprendían la importancia de la higiene incluso en el frío. Las termas de los fuertes no eran solo un lujo, sino una necesidad sanitaria. El baño caliente permitía a los soldados limpiar su piel, relajar los músculos entumecidos y prevenir enfermedades respiratorias que podían propagarse rápidamente en las barracas cerradas. La medicina romana de la época utilizaba una variedad de hierbas y ungüentos para tratar los sabañones y las grietas en la piel causadas por el viento gélido. El hospital del fuerte, o valetudinarium, estaba diseñado para estar protegido de las corrientes de aire, proporcionando un entorno estable para la recuperación de los enfermos y heridos, asegurando que el índice de bajas por causas naturales se mantuviera bajo control. La comunicación era otro factor que permitía la supervivencia coordinada. A través de un complejo sistema de torres de vigilancia
y señales de fuego, los fuertes a lo largo del Limes podían comunicarse entre sí a pesar de la nieve. Esto evitaba el aislamiento de las guarniciones pequeñas y garantizaba que en caso de un ataque o una emergencia climática, las unidades vecinas pudieran prestar apoyo. Los correos a caballo, protegidos con pesadas capas de piel y capuchas, recorrían las calzadas romanas que se mantenían despejadas gracias al trabajo constante de los destacamentos de ingenieros, asegurando que las órdenes del mando central llegaran incluso a los rincones más remotos del imperio. El invierno romano no era solo una prueba de resistencia individual, sino un triunfo de la organización colectiva. El legionario sobrevivía porque formaba parte de una maquinaria que contemplaba cada detalle, desde el tipo de costura en su calcetín hasta la inclinación del tejado de su barraca para evacuar la nieve. La capacidad de adaptación del ejército romano permitió que la civilización mediterránea se asentara firmemente en territorios donde el invierno era el soberano absoluto. Al llegar la primavera, las legiones emergían de sus cuarteles de invierno no como supervivientes debilitados, sino como una fuerza lista para continuar la expansión o defender las fronteras, habiendo vencido a la noche más fría mediante la técnica, la previsión y la voluntad inquebrantable de Roma. La arquitectura de los campamentos permanentes, conocidos como hiberna, jugaba un papel crucial en la preservación de la vida bajo climas extremos. En las regiones más septentrionales, como Britania o Germania, los barracones de madera eran sustituidos gradualmente por estructuras de piedra dotadas de sistemas de calefacción avanzados. El hypocaustum, un ingenioso sistema de calefacción por suelo radiante, permitía que el aire caliente generado por hornos externos circulara a través de cavidades bajo los pavimentos y por el interior de las paredes. Esta innovación técnica aseguraba que los oficiales y las estancias comunes mantuvieran una temperatura constante, reduciendo el riesgo de congelación y permitiendo que los soldados descansaran en un ambiente seco, alejados de la humedad del terreno. El vestuario del legionario en invierno experimentaba una transformación necesaria que desafiaba las tradiciones puramente mediterráneas. Las caligae estándar daban paso a versiones más cerradas y robustas, reforzadas con pieles gruesas y rellenas de lana o fieltro para aislar el pie del suelo helado. El uso de las bracae, o pantalones largos, aunque inicialmente visto como una costumbre bárbara por los sectores más conservadores de la sociedad romana, se volvió indispensable para las tropas destacadas en las fronteras del Rin y el Danubio. Estas prendas, confeccionadas en lana pesada, cubrían las piernas y se complementaban con el subarmalis, una túnica acolchada que se vestía bajo la armadura para añadir una capa adicional de aislamiento térmico y protección contra el roce del metal frío sobre la piel. Las guardias nocturnas representaban el momento de mayor vulnerabilidad y exigencia física durante los meses de invierno. Los centinelas, envueltos en sus paenulae o capas de lana densa equipadas con capuchas, debían permanecer inmóviles sobre las murallas mientras el viento gélido azotaba las fortificaciones. Para mitigar el efecto de las temperaturas bajo cero, los turnos de vigilancia se organizaban con una precisión matemática, permitiendo rotaciones frecuentes
que evitaban la exposición prolongada a la intemperie. El uso de pequeñas estufas portátiles de bronce, alimentadas con carbón vegetal, proporcionaba un alivio momentáneo a los soldados que custodiaban las puertas, mientras que la estricta disciplina romana aseguraba que el cumplimiento del deber prevaleciera sobre el cansancio, recordando a cada hombre que la supervivencia de la unidad dependía de la vigilancia individual ininterrumpida. La resistencia de las legiones frente al frío no era un hecho fortuito, sino la manifestación de una superioridad logística que definía el poder de Roma. La capacidad de mantener un ejército operativo durante todo el año, sin importar las inclemencias del tiempo, otorgaba al imperio una ventaja estratégica inmensa sobre los pueblos que carecían de los recursos para sostener esfuerzos bélicos o defensivos prolongados en invierno. Este dominio sobre la naturaleza, mediante la ingeniería y la previsión, permitía que las fronteras se mantuvieran estables, incluso cuando los ríos se congelaban y los bosques quedaban sepultados bajo la nieve. El legado de estas técnicas de supervivencia y adaptación climática perduró durante siglos, demostrando que la verdadera fuerza de la legión residía en su capacidad para transformar un entorno hostil en un bastión de orden y civilización bajo la constante protección de las águilas imperiales. La alimentación constituía el pilar fundamental sobre el cual se sostenía la resistencia física del soldado ante las temperaturas extremas. En los almacenes de los fuertes, conocidos como horrea, se acumulaban ingentes cantidades de grano, legumbres y carnes curadas para garantizar el aporte calórico necesario. El consumo de cereales, transformados en panes densos o gachas calientes, proporcionaba la energía sostenida requerida por el organismo para generar calor interno. Los legionarios complementaban esta dieta con raciones de carne de vacuno o de oveja, además de quesos curados que se conservaban óptimamente durante los meses de aislamiento. El vino mezclado con agua y vinagre, la posca, no solo servía como hidratación, sino que a menudo se consumía caliente, infundido con hierbas locales, para elevar la temperatura corporal antes de las largas jornadas de trabajo o guardia. La vida dentro de los barracones se organizaba en torno al contubernium, el grupo de 8 hombres que compartían no solo el espacio físico, sino también el calor humano y las responsabilidades diarias. En la penumbra de las estancias, el mantenimiento del equipo se convertía en una actividad constante que mantenía las mentes ocupadas y las manos en movimiento. Afilar las espadas, reparar los escudos y engrasar las armaduras de metal para evitar que la humedad las oxidara eran tareas esenciales que se realizaban colectivamente cerca de los puntos de calor. Este estrecho contacto fomentaba una cohesión psicológica inquebrantable, donde cada soldado se sentía parte integral de una estructura mayor que lo protegía del aislamiento y la desesperación que el invierno boreal podía inducir en aquellos acostumbrados a los cielos despejados de Italia o las provincias del sur. La figura del centurión adquiría una dimensión esencialmente supervisora durante estas noches gélidas. Era su responsabilidad recorrer las líneas de barracones, comprobando que el fuego de las cocinas comunes se mantuviera bajo control
y que los hombres no sucumbieran al letargo peligroso que precede a la hipotermia. La disciplina romana no se relajaba con la nieve, sino que se adaptaba para garantizar que la operatividad de la unidad permaneciera intacta. Se realizaban inspecciones constantes del estado de las túnicas y del calzado para prevenir afecciones relacionadas con el frío, una medida preventiva que minimizaba las bajas por causas no combativas. Esta vigilancia jerárquica aseguraba que incluso en el rincón más remoto del imperio, la estructura de mando se mantuviera tan sólida como los muros de piedra que los cobijaban. El invierno no representaba un periodo de inactividad total, sino de preparación estratégica para la campaña venidera. El adiestramiento en espacios cubiertos o las breves marchas forzadas sobre terreno nevado endurecían el carácter del legionario, convirtiéndolo en un combatiente polivalente capaz de operar en cualquier circunstancia geográfica. Cuando el deshielo finalmente llegaba y los caminos volvían a ser practicables, la maquinaria bélica romana se encontraba en un estado de preparación superior al de sus adversarios locales, quienes a menudo pasaban los meses fríos en condiciones de subsistencia mucho más precarias. Esta capacidad de Roma para dominar el invierno no fue solo un triunfo de la técnica, sino una demostración de la voluntad colectiva de una civilización que se negaba a permitir que el clima dictara los límites de su influencia política y cultural. La logística imperial desempeñaba un papel determinante en la supervivencia durante los inviernos más crudos, asegurando que el flujo de suministros no se viera interrumpido por las inclemencias del tiempo. Las calzadas romanas, diseñadas con una ingeniería que permitía el drenaje eficiente del agua y la resistencia al hielo, facilitaban el tránsito de carromatos cargados de lana, pieles y forraje para el ganado. Esta infraestructura permitía que los destacamentos fronterizos recibieran cargamentos regulares de mantas de lana gruesa provenientes de regiones con una industria textil desarrollada, como la Galia o la Hispania. La disponibilidad de estos recursos textiles era lo que marcaba la diferencia entre una unidad diezmada por el frío y una fuerza de combate capaz de mantener su operatividad en condiciones de congelación. El vestuario del legionario en los climas del norte experimentó transformaciones significativas respecto al equipo estándar utilizado en el Mediterráneo. Las túnicas de lino fueron sustituidas o complementadas por capas de lana pesada, y se generalizó el uso de las bracae, pantalones largos que inicialmente eran vistos como una prenda bárbara, pero que pronto se integraron en el uniforme militar por su eficacia térmica. El calzado también se adaptaba, reforzando las caligae con clavos adicionales para mejorar el agarre sobre el hielo y rellenando el interior con fieltro o piel de cordero para aislar los pies del suelo helado. El cuidado de estas prendas era una prioridad absoluta, pues una bota rota o una capa empapada podía derivar en una necrosis incapacitante en cuestión de horas. En el ámbito médico, los cirujanos militares o capsarii poseían conocimientos específicos para tratar las afecciones derivadas de la exposición prolongada a la nieve. El uso de ungüentos elaborados a partir de grasas animales y aceites vegetales
servía para proteger la piel expuesta del viento cortante, mientras que las infusiones de plantas, con propiedades antisépticas, ayudaban a combatir las dolencias respiratorias. Los hospitales de campaña, conocidos como valetudinaria, contaban con sistemas de calefacción rudimentarios, pero efectivos, que permitían mantener una temperatura estable para la recuperación de los enfermos. Esta atención sanitaria sistemática reforzaba la moral de la tropa, que sabía que la estructura del ejército no escatimaba esfuerzos en preservar la integridad física de sus hombres frente a las fuerzas desatadas de la naturaleza. La integración de cultos y festividades durante el invierno también cumplía una función psicológica crucial para mitigar el aislamiento de las guarniciones. La celebración de las Saturnales o los ritos dedicados a Mitra proporcionaban momentos de alivio espiritual y cohesión social bajo la luz de las antorchas. Estas ceremonias recordaban al legionario que, a pesar de encontrarse en los confines del mundo conocido, seguía unido a los valores y tradiciones de Roma. La firmeza de la civilización se manifestaba así no solo en la piedra de sus murallas o el metal de sus armas, sino en la capacidad de mantener encendida la llama de la identidad cultural en medio de la oscuridad más profunda del invierno boreal. Esta resistencia integral, física y mental, permitió que el águila imperial siguiera dominando los horizontes gélidos, transformando cada noche de frío extremo en un testimonio de la invencibilidad del orden romano. El diseño de los asentamientos de invierno representaba la última línea de defensa contra el descenso extremo de las temperaturas en las fronteras septentrionales. En los campamentos permanentes, conocidos como castra estativa, la ingeniería romana aplicaba soluciones arquitectónicas avanzadas para mitigar el impacto del clima gélido. Los barracones se construían con muros dobles de piedra o madera, rellenos de arcilla y paja, para maximizar el aislamiento térmico. En las regiones donde el frío era más persistente, se instalaban sistemas de calefacción subterránea simplificados que distribuían el aire caliente generado por hornos externos bajo los suelos de las estancias comunes. Esta tecnología, aunque menos sofisticada que la de las termas urbanas, resultaba vital para mantener una temperatura base que permitiera el descanso de los soldados tras largas jornadas de patrulla bajo la ventisca. La alimentación durante estos periodos se centraba en el consumo de raciones con un alto valor calórico destinadas a sostener el metabolismo basal en condiciones de congelación. El suministro constante de cereales, principalmente trigo y cebada, formaba la base de una dieta que se complementaba con el uso de grasas animales de origen vacuno y aceites vegetales transportados desde las provincias del sur. El consumo de legumbres secas y frutos secos también era habitual, proporcionando la energía necesaria para que el cuerpo pudiera generar calor interno de manera eficiente. El vino, a menudo diluido y calentado con especias, cumplía una función tanto nutricional como medicinal, ayudando a dilatar los vasos sanguíneos periféricos y a mantener una sensación de bienestar térmico en los momentos de mayor exposición. La disciplina militar se convertía en la herramienta de supervivencia más eficaz durante las guardias nocturnas en los muros.
Los turnos de vigilancia se reducían significativamente en duración para evitar que los centinelas permanecieran estáticos durante periodos prolongados, lo que podría haber resultado fatal debido a la hipotermia. La rotación constante aseguraba que siempre hubiera hombres alerta y físicamente capaces de reaccionar ante cualquier incursión enemiga que pretendiera aprovechar la cobertura de la nieve. Dentro de los barracones, la convivencia estrecha permitía el intercambio de calor corporal y la supervisión mutua, facilitando que cualquier síntoma temprano de congelación en las extremidades fuera detectado y tratado de inmediato por los compañeros de unidad. El mantenimiento del equipo bajo el rigor del invierno exigía una atención minuciosa que ocupaba gran parte del tiempo de la tropa. El metal de las espadas y armaduras debía ser tratado con aceites especiales para evitar que la humedad y el hielo provocaran corrosión o que las piezas se volvieran quebradizas. Del mismo modo, el cuidado de los caballos y animales de carga requería establos bien protegidos y una gestión eficiente del forraje almacenado. La capacidad de la Legión para mantener sus recursos vivos y sus herramientas operativas en un entorno hostil era lo que garantizaba que, al llegar la primavera, la fuerza de combate estuviera intacta y lista para retomar las operaciones ofensivas sin necesidad de un periodo prolongado de recuperación. La victoria de Roma sobre el invierno no se basaba en un único avance técnico, sino en la integración de una logística impecable, una ingeniería adaptativa y una disciplina inquebrantable. Mientras los pueblos germánicos o britanos veían limitada su movilidad por las tormentas de nieve, el legionario romano operaba dentro de un sistema que le proporcionaba refugio, calor y sustento de manera regular. Esta superioridad organizativa permitía que las fronteras del imperio permanecieran estables incluso cuando la naturaleza parecía reclamar el territorio para sí. El orden romano se imponía sobre el caos climático, demostrando que la voluntad de una civilización podía superar las barreras físicas más extremas mediante la previsión y la ejecución técnica constante. La vestimenta del legionario experimentaba una transformación funcional profunda para enfrentar las temperaturas bajo cero en los límites del imperio. A la túnica de lana estándar se añadían capas adicionales de tejidos gruesos y pieles que atrapaban el calor corporal de manera eficiente. El uso de la paénula, una capa pesada de lana densa con capucha, se volvía indispensable para las patrullas exteriores, permitiendo que la humedad y la nieve resbalaran sin penetrar en las fibras interiores. Aunque en periodos anteriores el uso de pantalones era considerado una costumbre ajena a la tradición itálica, la necesidad pragmática impuso el uso de las bracae, pantalones de lana que cubrían las piernas y protegían la piel del viento cortante de las estepas o los bosques germanos. Este pragmatismo militar permitía absorber soluciones técnicas de otras culturas siempre que éstas demostraran ser eficaces para la preservación de la capacidad operativa de la tropa. El calzado también requería modificaciones específicas para evitar que el frío extremo inutilizara a los soldados debido a lesiones por congelación. Las caligae tradicionales, diseñadas para la movilidad en diversos terrenos,
se complementaban con el uso de calcetines de lana gruesa, conocidos como udones, y rellenos de piel o vellón que aislaban el pie del contacto directo con el suelo congelado. En los asentamientos de la frontera norte, como el Muro de Adriano, se han hallado evidencias de plantillas y refuerzos internos destinados a combatir la humedad persistente. Un pie húmedo en un entorno de helada severa significaba la pérdida inevitable de movilidad por necrosis, por lo que el secado meticuloso del calzado junto a los hogares de los barracones era una actividad obligatoria y supervisada rigurosamente por los oficiales de menor rango. La cohesión social dentro del contubernio, la unidad básica de 8 hombres que compartían espacio y vida, operaba como una red de apoyo físico y psicológico ante la desolación del paisaje invernal. El hogar central de cada estancia no solo servía para la preparación de los alimentos, sino que se convertía en el epicentro térmico donde se mantenía la moral de la unidad. La oscuridad prolongada de las latitudes septentrionales podía erosionar el ánimo de las tropas, por lo que la estructura jerárquica romana fomentaba una rutina estrictamente reglamentada que evitaba el letargo. Esta organización social garantizaba que cada individuo se sintiera parte de un engranaje colectivo que no se detenía ante las inclemencias climáticas, manteniendo la vigilancia y la operatividad en niveles óptimos incluso cuando los termómetros alcanzaban sus niveles más bajos. El servicio médico en los campamentos de invierno se especializaba en el tratamiento de afecciones respiratorias y lesiones cutáneas provocadas por el frío. Los médicos militares empleaban ungüentos basados en aceites vegetales y resinas para proteger la piel expuesta de los centinelas contra el agrietamiento y las infecciones. La gestión de los suministros de agua era igualmente crítica, asegurando que las fuentes no se congelaran mediante el movimiento constante del líquido o el uso de coberturas térmicas en las cisternas. La capacidad de la administración romana para prever estas necesidades y responder con soluciones técnicas estandarizadas consolidaba la ventaja estratégica de la legión sobre los adversarios locales, quienes, a pesar de estar más habituados al clima, carecían de la infraestructura logística necesaria para mantener ejércitos permanentes en campaña durante los meses de invierno más crudos. La resiliencia del legionario romano ante la noche más fría no era un acto de heroísmo aislado, sino la culminación de siglos de experiencia técnica y organizativa aplicada a la guerra de fronteras. Cada fogata encendida, cada capa de lana tejida y cada turno de guardia abreviado formaban parte de un sistema defensivo diseñado para resistir la presión de los elementos. Al asegurar que el soldado estuviera alimentado, abrigado y protegido, Roma lograba que su presencia fuera constante y su autoridad incuestionable, transformando el invierno en una herramienta de control territorial en lugar de un obstáculo insuperable. El orden imperial se manifestaba así en su capacidad de habitar y dominar los entornos más hostiles de la geografía antigua. La nutrición desempeñaba un papel determinante en la termorregulación del cuerpo del soldado durante los meses de invierno. El suministro de raciones se centraba en el frumentum, el trigo que proporcionaba los carbohidratos necesarios
para el esfuerzo físico constante en condiciones de hipotermia potencial. Junto al grano, el consumo de legumbres y grasas animales, principalmente procedentes de reses o ganado ovino, aseguraba un aporte calórico suficiente para mantener el calor metabólico durante las largas guardias nocturnas. El aprovisionamiento de leña se convertía en una misión logística de primer orden, pues el consumo diario de madera para calefacción y cocina en un campamento de gran escala requería patrullas constantes hacia los bosques cercanos, una tarea que se realizaba bajo estrictas medidas de seguridad para evitar emboscadas en terrenos nevados. La arquitectura militar también evolucionaba para enfrentar el descenso de las temperaturas en las provincias del norte. En los fuertes permanentes, los barracones de madera eran sustituidos progresivamente por estructuras de piedra con muros anchos que ofrecían una mayor inercia térmica. Aunque el sistema de hipocausto era un lujo reservado generalmente para las termas y las residencias de los altos oficiales, el diseño de las viviendas de la tropa permitía que el calor de los hogares centrales se conservara de manera eficiente dentro de los espacios reducidos del contubernio. La disposición compacta de los edificios dentro del recinto amurallado actuaba como una barrera contra las corrientes de aire helado, creando un microclima controlado que protegía a los hombres de los vientos gélidos que barrían las llanuras exteriores. La disciplina de las guardias nocturnas se ajustaba a la brevedad de las horas de luz en las fronteras septentrionales. El sistema de rotación de las vigiliae se volvía más frecuente para limitar el tiempo de exposición directa de cada centinela al aire gélido, evitando que el entumecimiento de las extremidades redujera la capacidad de reacción ante un ataque sorpresa. La vigilancia se complementaba con el uso de perros de guardia y sistemas de señales visuales que permitían la comunicación entre las torres de vigilancia sin necesidad de mensajeros expuestos a la intemperie de forma prolongada. Esta meticulosidad en el relevo y la observación constante subrayaba la superioridad de la maquinaria bélica romana, cuya eficiencia operativa no decaía ante la parálisis estacional que afectaba a las tribus vecinas. Al final de la noche más gélida, la supervivencia del legionario no dependía de la fortuna, sino de una planificación exhaustiva que integraba la ciencia de la nutrición, la ingeniería de materiales y la psicología de grupo. El invierno no era visto como un tiempo de inactividad, sino como una fase de consolidación donde la resiliencia física se unía a la fortaleza institucional para asegurar la permanencia de la frontera. El humo que ascendía de las chimeneas de los castra en el horizonte funcionaba como un símbolo de la voluntad de Roma de imponer su orden sobre la naturaleza misma, demostrando que ninguna condición climática era capaz de quebrar la cohesión de una fuerza entrenada para habitar la adversidad y mantener la paz imperial bajo cualquier circunstancia. La indumentaria personal del legionario experimentaba una transformación profunda al enfrentarse a las temperaturas bajo cero de las regiones del Rin o el Danubio. Las tradicionales túnicas de lino daban paso a capas superpuestas de lana densa, mientras que el calzado se adaptaba mediante el uso de calcetines gruesos, conocidos como udones y envolturas de piel, que aislaban los pies del contacto directo con el cuero gélido de las sandalias.
El uso de los braccae, pantalones largos adoptados de las culturas septentrionales, se generalizaba a pesar de las reticencias iniciales por considerarlos una prenda poco romana, pues la necesidad biológica de conservar el calor corporal prevalecía sobre cualquier convención estética. La paénula, una capa pesada con capucha confeccionada con lana, tratada con aceites naturales para repeler la humedad, envolvía al soldado como una armadura térmica adicional, permitiendo que el calor generado por el movimiento se mantuviera cerca del torso durante las marchas o las guardias estáticas. El manejo de la humedad dentro del acantonamiento representaba un desafío técnico tan crítico como el frío seco. La nieve derretida y el barro invernal amenazaban constantemente la integridad del equipo de cuero y la salud respiratoria de la tropa. Para contrarrestar estos efectos, los espacios interiores de los barracones contaban con áreas específicas para el secado de las pertenencias, donde el humo de los braseros ayudaba a eliminar el exceso de agua acumulada en las fibras de las túnicas. El mantenimiento preventivo del armamento también se intensificaba, aplicando capas de grasa animal para evitar que el hierro y el bronce se vieran comprometidos por la corrosión acelerada que provocaba la condensación. Esta atención meticulosa a los detalles materiales aseguraba que al amanecer el soldado estuviera listo para la acción inmediata, sin que sus articulaciones o sus herramientas de combate se encontraran entumecidas por el rigor del clima. La cohesión social del contubernio actuaba como el último baluarte contra la desmoralización que a menudo acompaña a los inviernos prolongados en tierras extranjeras. Compartir un espacio reducido con otros 7 compañeros no solo facilitaba la conservación del calor compartido, sino que reforzaba los vínculos de lealtad y apoyo mutuo ante la adversidad. Las tareas cotidianas, como la molienda del grano y la preparación de guisos calientes a base de legumbres y carne de res, se convertían en rituales de estabilidad que mantenían la disciplina operativa. El mando militar fomentaba esta estructura grupal para garantizar que ningún individuo sucumbiera al aislamiento psicológico que el paisaje blanco y desolado podía inducir. La resistencia romana en invierno era, en última instancia, el resultado de una maquinaria que integraba la previsión logística con la resiliencia humana, transformando un entorno hostil en un puesto de avanzada inexpugnable, donde la civilización se mantenía firme frente a la naturaleza salvaje. La logística de abastecimiento durante los meses de invierno exigía una coordinación sin precedentes entre el centro del imperio y sus fronteras más remotas. Los almacenes de grano, conocidos como horrea, se diseñaban con sistemas de ventilación que impedían la putrefacción de las reservas, asegurando que el suministro de trigo y cebada fuera constante incluso cuando las rutas comerciales terrestres quedaban bloqueadas por la nieve. El consumo de calorías se incrementaba de manera deliberada para compensar el gasto energético que suponía mantener la temperatura corporal en niveles óptimos frente al viento del norte. La dieta se complementaba con raciones de carne de res y oveja, además de salazones que aportaban los minerales necesarios para evitar el agotamiento físico
bajo condiciones de frío extremo. Cada legionario participaba en la gestión de estos recursos, entendiendo que la disciplina alimentaria era tan vital para la integridad de la legión como la destreza en el manejo de las armas. El mantenimiento de las infraestructuras de comunicación constituía otro pilar fundamental de la estrategia romana contra el rigor estacional. Las calzadas, construidas con múltiples capas de piedra y grava, permitían que los correos y las unidades de refuerzo se desplazaran con relativa agilidad, a pesar de las inclemencias meteorológicas. Los ingenieros militares supervisaban constantemente el estado de los puentes y los terraplenes, sabiendo que el aislamiento geográfico representaba un peligro mayor que cualquier incursión enemiga. En las regiones más septentrionales, la construcción de campamentos de invierno permanentes implicaba el uso de piedra y mortero en sustitución de los materiales ligeros, proporcionando una barrera física superior contra los vientos gélidos que barrían las planicies. La solidez de estas estructuras no solo ofrecía protección física, sino que proyectaba una imagen de inmutabilidad ante las poblaciones locales, reforzando la percepción de que la presencia romana era una realidad permanente que no retrocedía ante los ciclos de la naturaleza. La instrucción militar no se detenía ante el descenso de las temperaturas, pues el mando consideraba que la inactividad era la mayor amenaza para la cohesión interna y la salud de la tropa. Los legionarios realizaban ejercicios de marcha y maniobras de formación sobre terrenos nevados, lo que endurecía su resistencia y les permitía familiarizarse con las dificultades tácticas que el invierno imponía en el campo de batalla. Esta preparación garantizaba que en caso de una agresión inesperada, la tropa pudiera reaccionar con la misma precisión que en las estaciones templadas. La capacidad de ejecutar un despliegue rápido bajo una ventisca demostraba que el entrenamiento había asimilado las condiciones climáticas como una variable controlable mediante la técnica. Al finalizar el periodo invernal, la legión no emergía debilitada por las privaciones, sino fortalecida por la experiencia acumulada de haber dominado uno de los entornos más implacables del mundo conocido, reafirmando la supremacía de la organización sistemática sobre la hostilidad del clima. Más allá del entrenamiento diurno, la verdadera prueba de fuego para la supervivencia ocurría durante las horas de oscuridad absoluta, cuando las temperaturas descendían a niveles críticos. El uso del sagum, una pesada capa de lana tratada con aceites naturales para repeler la humedad, resultaba indispensable para conservar el calor corporal de manera eficiente. Debajo de la armadura, los legionarios vestían túnicas de lana gruesa y calzas que cubrían las piernas. Una adaptación pragmática que desafiaba las tradiciones estéticas mediterráneas en favor de la funcionalidad climática absoluta. Incluso el calzado sufría modificaciones técnicas, incorporando pieles en su interior y suelas reforzadas para evitar el contacto directo con el suelo congelado, previniendo así las lesiones por frío que podrían incapacitar a un soldado en cuestión de pocas horas. Las guardias nocturnas, divididas rigurosamente en 4 vigilias, exigían una rotación estricta para evitar que los centinelas permanecieran expuestos a la intemperie
más tiempo del estrictamente necesario para la seguridad del perímetro. En las torres de vigilancia de los fuertes fronterizos, los braseros de bronce se mantenían encendidos de forma ininterrumpida, proporcionando un foco de calor que permitía a los soldados mantener la destreza en sus manos para el manejo del arco o la lanza. La vigilancia no representaba únicamente una tarea de seguridad militar, sino un ejercicio de resistencia física donde el relevo puntual representaba la diferencia entre la operatividad y la muerte por hipotermia. Dentro de los barracones de piedra, la disposición de los espacios comunes favorecía la acumulación térmica necesaria para el descanso de la tropa. Las estufas portátiles y los hogares centrales consumían madera de roble o pino recolectada cuidadosamente durante el otoño, llenando el ambiente con un calor seco que ayudaba a secar el equipo humedecido por la nieve. El humo se evacuaba mediante aberturas calculadas que minimizaban la entrada de ráfagas heladas, creando un refugio donde el grupo podía reparar sus pertenencias y compartir la última comida del día. Esta convivencia estrecha permitía la detección temprana de síntomas de congelación o debilidad, facilitando que los médicos militares intervinieran con rapidez mediante el uso de infusiones calientes y ungüentos reparadores antes de que cualquier afección se propagara por la unidad. Los oficiales y centuriones desempeñaban un papel fundamental en la supervisión de estas condiciones de vida, realizando rondas constantes para verificar que las reservas de leña fueran administradas con sabiduría. La disciplina romana no se imponía mediante el castigo arbitrario, sino a través de la eficacia demostrada de un sistema que protegía activamente a sus componentes para asegurar la supervivencia del conjunto. En las noches más gélidas, cuando el viento aullaba contra las empalizadas de madera o los muros de mampostería, el orden imperial se manifestaba en el silencio de un campamento que funcionaba como un organismo vivo y cálido en medio de la inmensidad de los bosques septentrionales. La victoria sobre el clima extremo era el preludio necesario para cualquier éxito táctico posterior, consolidando la reputación de la legión como una fuerza capaz de dominar los elementos más hostiles del mundo conocido.